Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a esta tercera reunión de la Asociación de Gestores de Edificios Modernos, AGEM. Bueno, vamos a hacer una breve introducción para quienes de pronto no están muy enterados de lo que se pretende con esta idea de asociación. Inicialmente pues buscamos integrar a los gestores, jefes de mantenimiento de edificios comerciales, de edificios industriales, tratar de generar una comunidad en la que se puedan compartir espacios, generar discusiones, temas y buscar espacios donde se puedan tratar esos temas más a fondo con expertos que dominen las temáticas y que se puedan llegar a capacitar o actualizarse de alguna manera con las diferentes temáticas que se puedan abordar dentro de lo que significa la gestión de los edificios. Quiero hacerles una presentación, una introducción a la persona que es la que lidera esta idea, esta iniciativa. Él es Max Jaramillo, él es el presidente de Latin Press, casa editorial de revistas de las publicaciones de ventas de seguridad que la tienen en sus manos, otras 7 publicaciones y 6 congresos especializados. Entonces él les va a explicar muchísimo más a fondo lo que tenemos con la idea de AGEM. Muchas gracias, Duan. Nuevamente, como acaba de decir Duan, muchas gracias por estar con nosotros en este tercer encuentro de AGEM, que como le dice es una asociación en pro de hacerse. Para serles muy franco, muy sinceros, necesitamos la colaboración, el trabajo de voluntad de ustedes de querer participar con nosotros en este proyecto. Es para los gestores de edificios y es importante identificar y definir bien qué es un gestor en este caso. No es la persona que ayuda en la construcción del edificio, es el usuario final, es el cliente final de la cadena que va a decidir cómo usar y implementar los sistemas que ustedes proveedores o tecnología que hay en el mercado en esas instalaciones. Estamos hablando de instalaciones grandes, como dijo Duan, centros comerciales, universidades, centros de salud, aeropuertos, puertos, áreas que requieren de un conocimiento más allá de simplemente pagar pues ahí para recibir el servicio de limpieza. Entonces, viendo aquí que en Colombia, en la región andina y en América Latina, que hay una falta de conocimiento sobre cómo es una operación eficiente de esas instalaciones, decidimos crear esta asociación. Y no, antes de decir crear, es decir mucho. Estamos apenas en nuestra tercera reunión. La idea, como dijo Duan, es atraer ustedes, los gestores, los proveedores, para crear una comunidad y compartir ahí experiencias de cómo hacer los edificios más eficientes, ayudar a los proveedores a tener más conocimiento de las necesidades de los gestores y que todos pues ahí estemos trabajando y viviendo en instalaciones más cómodas, seguras y robustas, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Les invitamos a ser parte de nosotros. Nuestra próxima charla va a ser en Bogotá en julio. Si quieren estar con nosotros, por favor, les invitamos a ser parte de la comunidad. Siempre estamos buscando propuestas de temas, conferencias, ideas, hasta hay incluso lugares donde hacer las conferencias, porque tenemos que darle la gracia a EAFIT porque ellos nos donó este espacio para hacer esta charla y así es como estamos pretendiendo levantar esta asociación. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Si ustedes tienen cualquier pregunta o inquietud acerca de cómo es la asociación, por favor me busquen, estaré aquí por toda la mañana y podemos charlar. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Bueno, ahora sí entremos entonces en materia. La persona encargada de dictar la charla, conceptos básicos en la seguridad, es César Torres Millán. Es un experto con más de 21 años de experiencia en la industria. Ha laborado en compañías como Survision, Equal, Alarma, Metro Alarmas, Thousand Systems y pues ha sido apoyo comercial y técnico para Bosch en el departamento de Antioquia. Actualmente él se desempeña como consultor independiente y es gerente de la compañía PSW. El tema muy puntual: control de acceso, sistemas de CCTV, protección perimetral, alarmas, incendios. Entonces eso es lo que vamos a tratar en esta charla. Cualquier pregunta que tengan durante la charla, con mucho gusto levantan la mano y yo les llevo el micrófono para que él la pueda escuchar mucho mejor y la gente pues también entonces, con mucha más comodidad la pueda escuchar. Démosle entonces la bienvenida al señor César.
Inicialmente, ¿se me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, inicialmente me han dicho que el tiempo era un poquito limitado, entonces la presentación la hice muy condensadita, pero me informaron que podemos tener más tiempo. Entonces, podemos extender un poquito más las preguntas. Se trata de que la charla sea muy a nivel didáctico, más que comercial o muy técnico. Sino que miremos acá básicamente los conceptos de cada uno de estos sistemas y adicionalmente miremos como los tips o recomendaciones en cada uno de ellos o los errores más comunes que se cometen en la instalación que tenemos aquí en Colombia. Entonces, para que aprovechemos cualquier inquietud que haya resultado, por favor me la hacen. De nuevo recuerdo, mi nombre es César Torres y vamos a mirar entonces, bueno, la idea es que los sistemas de seguridad, como lo presenté o como lo quise traer, es inicialmente vamos a ver una presentacioncita de la forma de la topología de prácticamente todos los sistemas de seguridad. Todos tienen la misma topología, entonces quiero inicialmente que hagamos la presentación y entendamos como ese concepto general de todos los subsistemas. Luego, después de que vemos ese forma de topología general, vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ir desglosando. De nuevo, son temas muy extensos, entonces realmente sí es un resumen bastante grande. Sin embargo, las preguntas que resulten, pues con mucho gusto trataré de resolverlas. También se hizo énfasis mucho en recomendaciones y algunas fallas que se cometen y traje unas fotos para que veamos como esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, aquí lo que vamos a hacer es ver la topología general de cualquier sistema electrónico de seguridad que estemos manejando. Cualquier sistema que hablemos, sea circuitos de la televisión, sea un sistema de alarmas, sea control de acceso, cualquier sistema de estos tiene un elemento central que se conoce como unidad de control, controladora, pero tiene diferentes nombres: panel de control, unidad central, dependiendo mucho de las compañías o dependiendo del país, se le da un nombre a este equipo central. Es como el cerebro del sistema. Una parte importante que tiene cualquier sistema de seguridad son los elementos de interacción entre el hombre y la máquina. Entonces, para este caso siempre va a haber un elemento para poder tener una interacción con ese sistema. Llámese un teclado, llámese lectora de diferentes tipos, un computador, un monitor, cualquiera de esos elementos nos va a permitir interactuar con el sistema. Siempre van a tener unos elementos de entrada. En este caso, dependiendo del sistema, pues los elementos van a ser sensores de diferentes tipos que ya vamos a ver en cada uno de esos sistemas: cámara, lectores de proximidad, lectores biométricos, teclados, activadores manuales. Bueno, en fin, hay muchos tipos de elementos que nos van a servir como elementos de entrada o de información que entra al panel central o al equipo central. Obviamente tenemos unos elementos de salida para que este equipo pueda trabajar. Estos elementos pueden ser luces, generalmente son luces estroboscópicas, pueden ser sirenas, pueden ser también pantallas. El control de acceso específicamente pueden ser electroimanes, cantoneras, talanqueras, bueno, en fin, una serie de elementos que vamos a ver enseguida en detalle. Y también tenemos otra cosa muy importante en cualquier sistema de seguridad, que son los elementos de comunicación remota, mediante el cual el sistema se comunica hacia afuera y podemos tener información o inclusive control sobre el mismo sistema. Para esto pues utilizamos desde la base elemental, que es la línea telefónica, pasando por sistemas de radiofrecuencia, por celulares o GPRS, y llegando a lo que hoy manejamos, que son las tarjetas de red. Y por supuesto que todo esto funciona si tenemos un suministro de energía. Entonces, básicamente los elementos de suministro de energía pues son las fuentes de poder, las baterías, los transformadores y desde luego las UPS. Esta es la topología que cualquier sistema de seguridad de los que vamos a trabajar hoy en cualquier parte del mundo maneja. Un sistema central, un cerebro, que maneja toda la información, y los demás elementos periféricos de interacción, hombre-máquina, elementos de entrada, elementos de salida, y unos elementos de comunicación remota y soportado por unos elementos de potencia. Bueno, aquí hice unas pequeñas recomendaciones enfocado más en el cliente final, de lo que se debe tener en cuenta, básicamente hablando del tema de la unidad central o de la controladora o panel de control. En cuanto a la capacidad de suministro de energía, es muy importante tener en cuenta los cálculos de consumo de energía. Generalmente la persona que diseña o que vende o que asesora en la venta de un equipo de estos no se toma esa tarea de hacer los cálculos. Entonces
a la postre se presentan problemas de que el sistema empieza a fallar porque no se generaron estos cálculos. La recomendación es exigirle a la persona que nos vende el sistema o que nos diseña que nos entregue esos cálculos dentro de su propuesta. Lo mismo sucede con las baterías de respaldo. Cualquier sistema de seguridad, para que cumpla su cometido, debe estar muy bien soportado con unas baterías. En caso de que el sistema de fluido o suministro eléctrico falle, las baterías son las que nos garantizan que el sistema va a seguir operando. Y es muy importante que estos cálculos sean bien hechos, porque si no el sistema no va a funcionar cuando no tenemos energía y las baterías entran en operación y fácilmente el sistema puede bloquearse o puede caerse. Entonces es muy importante tener esos cálculos de baterías. Al igual en la entrega de un sistema de estos es muy aconsejable que se hagan pruebas del sistema en la recepción a la empresa que nos entrega el sistema. Hacer pruebas en diferentes condiciones, en condiciones normales de operación, en condiciones de alarma, o sea, probamos cada elemento y miramos cómo se comporta, y muy importante en condiciones de falla, es decir, que probemos el sistema en caso de que se llegue a ir la energía. Entonces, es una recomendación que siempre les hago a las clientes finales, de que en las pruebas sean muy rigurosos con este tipo de detalles. Igual, volvemos al tema del suministro de energía. Lo ideal es que la fuente que tiene ese equipo, la energía que suministre, nunca se llegue al límite, sino que estemos por el orden del 70% máximo de la energía que suministra el panel central o la fuente de poder. Otra recomendación que se hace siempre, pero que desafortunadamente casi nunca se cumple, es que las baterías de respaldo sean cambiadas periódicamente. Sucede que, como aquí en Medellín el sistema, el suministro de energía es muy estable, la gente cree que las baterías van a durar toda la vida. Y uno visita clientes y baterías que pueden tener 5 años y ahí están puestas y obviamente, seguramente no funcionarán bien. Entonces la recomendación que se hace es que las baterías se cambien por lo menos cada 2 años para garantizar su buena operación. Desde luego que todo esto tiene que estar soportado por un OPS. Ojalá, o sea, la idea es que hoy en día los edificios modernos pues todos traen unas UPS calculadas para soportar todos sus sistemas. Sin embargo, hay que consultar el consumo total del sistema para que la UPS sea capaz de manejarlo. Es importante también tener en cuenta mucho lo que tiene que ver con las tierras del sistema eléctrico, para que sea muy estable. El otro tema importante que quise traer aquí como recomendación es lo que tiene que ver con la capacidad del sistema actual y a futuro de crecimiento. Lo que siempre recomiendo es que el sistema ojalá sea escalable, es decir, que cubra nuestras necesidades hoy, pero que en un futuro, si requerimos ampliarlo, no haya que comprar otro equipo central, sino que simplemente unos módulos y podamos ir creciendo. Obviamente, hoy en día casi todos los equipos vienen con posibilidad de conectarse a través de red. La recomendación es que esa comunicación sea nativa, es decir, que el punto de red esté dentro del equipo y no a través de una interfaz. Desde luego, exigir siempre que los estándares de comunicación sean estándares abiertos o en este caso estándares internacionales como Modbus, Bagnet o estos estándares que son muy conocidos. También es muy recomendable que los sistemas tengan certificado UL o un certificado europeo. Otra cosa importante, ya los sistemas es muy normal que tengan un web server, es decir, que el software o la interfaz gráfica para poder controlarlo está embebido en la máquina y no hay que montar un software en cada aparato donde vamos a interactuar con el equipo, sino que sencillamente me comunico a través de la red con el equipo y el equipo inmediatamente me envía ese software. Entonces es lo que conocemos como un web server o servidor web. Y obviamente que estos elementos que se van adquiriendo sean a futuro, a corto plazo, mediano plazo, que se puedan integrar. Sucede mucho en Colombia que las compañías van comprando elementos, van comprando un sistema de alarma, luego compran un sistema de incendio, luego compran un sistema de control de acceso y después se dan cuenta que los pueden integrar, pero se llevan la sorpresa cuando se dan cuenta que los elementos que compraron no son compatibles entre ellos. Entonces es bueno ir pensando en que cada uno de esos subsistemas después se puedan integrar. Bueno, aquí vienen desde luego unas recomendaciones de cada uno de los elementos que les conté anteriormente. En cuanto al teclado, recomendable que sea alfanumérico. Hay teclados de LEDs, de iconos, pero el más recomendable es el alfanumérico, pues nos permite tener una información mucho más clara y precisa de lo que está pasando con el equipo. Las lectoras, en el caso de los sistemas de control de acceso, es muy importante que sean bien seleccionadas de acuerdo al tipo de empresa que tengamos. Nos ha pasado en el campo nuestro de diseño que muchas veces se escoge una lectora de huella para el acceso a las personas y resulta que lo que se hace aquí
en esta compañía son procesos muy bruscos con los dedos, como tintorerías o cosas así, y van acabando con la huella de los dedos. Entonces, cuando llegamos a registrarnos, el sistema no va a ser capaz. Entonces, generan muchos problemas. Entonces, es muy bueno para seleccionar el tipo de lectora, en el caso específico de un sistema de control de acceso, mirar muy bien quién es cuál es nuestra actividad comercial, y si lo ideal es utilizar huella o proximidad o otro tipo de tecnologías que vamos a ver más adelante. Lo mismo sucede con la ubicación de esos elementos. Casi siempre se coloca en sitios sin ningún tipo de parámetros, y lo ideal es que se tenga en cuenta si va a estar expuesto a intemperie, si va a haber posibilidades de actos vandálicos. Entonces hay que tener todos estos elementos muy en cuenta. Y obviamente tener las normas para utilizarlos, para ubicarlos. Aquí también hablamos de tener en cuenta las personas discapacitadas para que tengan acceso a esos elementos y poder interactuar con ellos. En cuanto a los elementos de entrada, específicamente lo que tiene que ver con los sensores, bueno, en este caso con la ubicación de los elementos, también de nuevo viene la recomendación de saber seleccionar un sensor para cada tipo de ambiente. Muy diferente es un sensor de movimiento, que vamos a ver más adelantico, en un ambiente exterior pero no intemperie, a un elemento que está expuesto directamente al agua y al sol. Lo mismo, aplicamos normas internacionales en la fabricación y en la instalación de cada de estos elementos. Desafortunadamente en Colombia todavía no hay ninguna normatividad vigente hoy en día para estos tipos de sistemas. Cuando ya nos comunicamos por red, pues aplica las normas de cableado estructurado. Cuando traemos energía, aplicamos las normas de REPIE y las normas del Código Nacional. Pero en Colombia no hay ninguna normatividad específica sobre esto, por lo menos hoy. Entonces nos tenemos que remitir a normas internacionales. Lo mismo sucede con los sensores en cuanto a especificaciones muy puntuales. Algunas veces las personas requieren que el sensor sea capaz de tener protección contra si lo tapan, porque si de pronto alguien quiere sabotearlo y lo quiere tapar, entonces se conoce como antimascaramiento o antimasking. O otro tipo de sensores donde en el mismo elemento se meten varias tecnologías, que vamos a ver más adelante, que se conoce como Dual Tech o Tri-Tech. En los elementos de salida, la ubicación también es muy importante, de nuevo, sobre todo la parte que tiene que ver con sirenas, porque van a ser elementos que van a intentar ser violentados por el agresor, por el ladrón. Entonces es bueno que estén elementos muy bien instalados, su cable protegido y lo más alto que se pueda. Cuando se utilizan también elementos de visualización, nunca recomendamos que sean licuadoras o estos elementos como los que giran o tienen partes móviles, sobre todo en industria. Lo recomendable es utilizar ahí luces estroboscópicas, porque obviamente en ambientes donde hay calor y vapor, estos elementos móviles se van a, con el tiempo, obstaculizar. Cuando te hablamos de lo que son sistemas de perifoneo, parlantes, sirenas, es bueno hacer un análisis de la intensidad de ruido que hay en el ambiente. Esto se hace con unos elementos que podemos medir el nivel de ruido, de decibeles que hay en el ambiente, pero se debe hacer en condiciones reales. Muchas veces la persona que hace el diseño va al sitio, hace unas mediciones, pero cuando no hay nadie o cuando hay momentos de muy poco ruido, es bueno que se hagan con momentos de picos de ruidos. En cuanto a la comunicación, en cuanto a los elementos de comunicación remota, los hay muchos, pero es bueno tener en cuenta cuáles son más confiables que otros. En el orden que los coloqué, justamente en el orden de confiabilidad, para poder transmitir esa señal fuera del edificio que nosotros tenemos. Por teléfono, obviamente, es el sistema más económico, pero el menos confiable, puesto que se puede cortar o interrumpir fácilmente. Luego vino el sistema vía radio, que se coloca un transmisor que envía las señales vía radiofrecuencia a una central, pero también se puede llegar a sabotear con algunos mecanismos o formas de operación. Luego tenemos los sistemas GPRS, o sea, transmitir datos a través de la red celular, de la plataforma de datos de las empresas celulares. Es muy confiable, puesto que hay muchas celdas y la información pues, es muy probable que llegue al otro lado por algún camino de las celdas. Y lo que hoy está, digamos que más utilizando es la transmisión vía red. Es el más confiable, puesto que el sistema está haciendo un monitoreo constante, segundo a segundo, de esa comunicación. Y si se interrumpe, pues inmediatamente se va a detectar que se cayó esa comunicación. También se puede utilizar sistemas redundantes, ¿no? Tener una combinación de estos. Para la transmisión de señales de video es muy importante hacer la
verificar el ancho de banda, puesto que la transmisión de video es bastante compleja porque pesa bastante la información, entonces es muy bueno verificar eso. Y hoy en día es muy importante también que los sistemas que se instalen tengan compatibilidad con smartphone para yo poder ver mis imágenes o tener control del subsistema en mis equipos móviles. Bueno, ese es básicamente lo que tiene que ver con la topología de cualquier sistema de seguridad electrónica. Enseguida lo que vamos a hacer es comenzar a desglosar cada uno de ellos, mirar algunos elementos. Como les digo, es un tema bastante extenso, pero voy a tratar de que sea muy resumido. Si hasta aquí hay alguna inquietud, pues me gustaría que me la contaran, o vamos viendo cada sistema, vamos mirando qué inquietudes van saliendo. César, ¿hay alguna industria en la cual es más complejo o nos podría dar alguna anécdota acerca de alguna instalación que has hecho donde por la industria en sí, hablando del calor o el frío, pues hay que... En este momento me acuerdo del Colcafé. Justamente hace varios años se instaló un sistema de evacuación donde las luces eran tipo licuadora. Pasado un tiempo, obviamente se hizo, invitaron a hacer mantenimiento, a cotizar hacer una propuesta para mantenimiento, y desde luego que ningún sistema de esto funcionó porque ya estaban pegados todos los rodamientos. Eran tipo balinera y en ambientes de estos, con toda seguridad, rápidamente se van a quedar pegados. Entonces eso es vital, tener elementos que no tengan partes móviles. Lo mismo sucede con las cámaras móviles, con los domos PTZ. También son elementos que tienen bastante movimiento y que deben ser seleccionados de muy buena calidad. Ahí es donde uno siempre recomienda irse por productos de muy buena calidad. Nos pasó alguna vez en una compañía del eje cafetero que compraron un domo de estos de PTZ que tiene movimiento horizontal, vertical y zoom, y lo compraron de más económico, una marca china, Gato, digámoslo así. Y claro, empezó a generar fallas y fallas, y empezamos a hacer reclamos al proveedor. Finalmente la respuesta fue que no era un equipo para uso continuo, cuando realmente el domo es para eso, para estarse moviendo todo el día. Entonces son cosas que generalmente pasan cuando no tenemos ese tipo de precauciones. Y lo mismo sucede con el control de acceso, con las lectoras, lo que les contaba de seleccionarla. Un cliente se enamoró de un equipo que era con huella porque tenía una interfaz gráfica muy bonita, porque llegaba y colocaba mi huella y él me daba un aviso a mí, o si estaba de cumpleaños me decía feliz cumpleaños, y quería que fuera ese equipo. Sin embargo, a la postre tuvimos problemas porque obviamente había empleados que no tenían la huella, se les había acabado y tocó cambiar el sistema por una geometría de mano. Entonces es muy importante tener esos elementos en cuenta en un diseño. Lo mismo sucede con la parte antivandálica. Cuando una compañía decide instalar un sistema de control de acceso, siempre va a haber la oposición de algunas personas o algunos empleados a este tipo de sistemas. Entonces es bueno tener presente que sean equipos muy robustos y que con el tiempo no se van a deteriorar fácilmente por un acto de este tipo vandálico. Entonces, si hay posibilidades muy altas de vandalismo, es bueno tener equipos que sean muy robustos como geometría de mano, que aguantan bastante. También sucede mucho la ubicación del elemento es importante. Muchas veces el lector de huella o reconocimiento facial tiene detrás o al frente mucha luz por ejemplo el sol, entonces hay momentos en que genera fallas en la lectura de identificar a cada persona. Entonces realmente hay muchos elementos que en la vida real hay que tener en cuenta para que el sistema realmente cumpla su cometido y no genere muchas fallas por venta. Vamos a arrancar entonces con el primer sistema, que es el más conocido de todos, o el más comercial, que es el sistema de alarma. Entonces, el sistema de alarma, como lo vimos en la primera parte, va a tener la misma topología. Vamos a ver ya los elementos específicos. La unidad de control, el cerebro, donde se conectan todos los elementos que vamos a ver a continuación. Una red de sensores, que son los elementos de entrada, dentro de los cuales tenemos sensores de movimiento de todo tipo. Hay sensores de movimiento sencillos para oficinas, hay sensores de movimiento más sofisticados para ambientes industriales, hay sensores de movimiento para ambientes exteriores, hay sensores de movimiento que evitan de pronto falsa alarma porque hay animales, hay roedores, hay mascotas. Entonces hay toda una gama de sensores de estos. También podemos colocar estos sistemas de alarma detectores de humo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque debemos verificar que el panel o la unidad de control esté certificada o homologada para poder recibir elementos de incendio. No todos los paneles tienen esa certificación, por consiguiente no todos están en capacidad de recibirlos o por lo menos garantizar que funcionen bien.
Sensores de atraco pánico, los hay fijos que van pegados debajo de los muebles y los hay inalámbricos para aportar, para que las personas aporten. Aquí es bueno hacer una recomendación y es que estos elementos deben ser instalados de forma discreta, es decir, que las personas que trabajan en la compañía ojalá menos sepan. Casi siempre que hay un evento de atraco, de hurto y va uno a hacer una investigación de qué pasó, lo que sucede es que el ladrón llega y ya sabe dónde están los elementos. Entonces retiran a las personas de las sillas, los meten a otros sitios. Perdón, inclusive me ha tocado casos donde el ladrón sabe que la persona tiene un botón de atraco en el bolsillo. Entonces le dice a la persona que no vaya a utilizar el botón o que se lo entregue. Hay sensores de apertura de puerta. Aquí también es importante saber que depende del tipo de puerta, si es el sensor. Si es puerta liviana, si es puerta pesada, si es puerta de cortina. Y sensores para protección perimetral. Esto es para poder detectar al intruso lo antes posible, en la parte más externa de la empresa o la instalación. Aquí los hay fotoeléctricos y por microondas. Por supuesto tenemos los elementos de interacción con una máquina, como lo son los teclados. Ahí tenemos dos modelos, el de arriba es alfanumérico y el de abajo es de tipo LED. La batería, que debemos tenerla para soportar el sistema, el elemento que nos permite conectarnos al sistema de red, los elementos de salida, que son las sirenas. Aquí también es importante tener en cuenta que las hay de diferentes potencias, ¿no? O amperajes. Usualmente en Colombia manejamos sirenas de 20 vatios para uso residencial y 30 vatios para uso industrial o comercial. Y desde luego el elemento que es el transmisor remoto, que en este caso coloqué ahí un radio GPS, pero son diferentes formas, por teléfono, por vía red o combinación de ellas. Este es el elemento más conocido, el sensor infrarrojo, el que todos vemos cuando pasamos y que prende un humillito rojo. Ese es el infrarrojo, que se conoce con las siglas de PIR o Passive Infrared. Realmente es un sensor pasivo, él no es un emisor de rayos ni nada parecido. Lo que hace es realmente recibir la energía que generan los seres vivos o algunos elementos que generan este tipo de energías. Él no transmite nada, él lo que detecta es esa energía. Y obviamente nosotros como seres humanos o como seres vivos generamos mucha energía infrarroja que es detectada por estos elementos. Él realmente lo que hace es que cuando nos movemos dentro del campo de acción del sensor, al movernos estamos haciendo un cambio de temperatura y él detecta ese cambio de temperatura. Como les contaba, hay diferentes tipos de tecnologías y empieza a haber combinación de ellas. Aquí ya hay una tecnología que se llama Dual Tech, que es combinar infrarrojo con microondas. La microonda lo que hace es que envía una señal de radio y cuando alguien pasa, esa señal rebota y regresa y es recibida por el sensor. La combinación de tecnologías se hace precisamente para que el elemento sea más confiable y evitar falsas alarmas. Luego vienen tecnologías ya un poco más avanzadas como la Trinitech, donde mezclan estas dos anteriores y les colocan ya un microprocesador donde a través de unos algoritmos y procesos determina si es una alarma real o es una falsa alarma. Y hacia adelante hay muchas otras tecnologías donde ya se mezclan otras cabezas pirosensoras y otro tipo de elementos para hacerlos más confiables. Las barreras fotoeléctricas son un elemento que genera una detección temprana de la intrusión de alguien. Estas barreras pues obviamente tienen diferentes coberturas, diferentes alcances, dependiendo del perímetro que tenga el área a proteger. Las hay de haz simple o doble, en caso de que el intruso, aunque estas haces de luz no se ve, por supuesto que es infrarrojo, de pronto el ladrón intenta pasar por debajo, entonces las hay de diferentes cantidades de haz de luz para que pueda ser más eficiente. Y también abajo les coloqué terminales de microondas. La microondas es un poco más eficiente, tiene alcances mayores, pero es un poco más costoso y se utiliza para aplicaciones muy puntuales, como por ejemplo en aeropuertos. Otros sensores que quise colocar son los sensores de salida o REX. Son elementos que van puestos encima de la puerta, puertas eléctricas, que cuando uno va saliendo lo detecta y él se encarga de abrir la puerta. Hay detectores sísmicos que van pegados a las paredes del edificio, sobre todo en bóvedas, y detectan si hay intentos de romper la pared con almadán o taladro o cosas así. Hay sensores de ruptura de vidrio, también pueden colocar unos elementos que se colocan y pueden escuchar cuando se rompe un cristal y generar alarmas. Y sensores antimascaramiento, que son sensores que detectan si alguien intenta taparlos. Ahí lo quise colocar porque, como les contaba, muchas veces parte del trabajo que uno hace es ir a visitar clientes post-venta, o perdón, post-evento,
después de robos. Y uno encuentra muchas veces que la mayoría de esos casos el ladrón entró con complicidad de algún empleado, de alguien de adentro, y empiezan a encontrar cosas extrañas, como por ejemplo que el sensor alguien lo tapó. Entonces, antes de salir todo el mundo, antes de armar el sistema de alarma, le colocan una hoja con cinta y le colocan por encima del sensor infrarrojo, y ahí quedó ya el sensor obstaculizado. Entonces ya el ladrón más tarde entra a ese sitio y ya el sensor no lo detecta. Entonces cuando uno llega a revisar encuentra ese tipo de cosas. En algunos casos, para no ser tan evidente, lo que hacen es destapar el sensor y por dentro tapar el lente con cinta de mascarar. Entonces ahí queda también vulnerado el sensor. Entonces por eso lo quise colocar ahí. Entonces hay sensores que detectan este tipo de intentos de sabotaje, generan alarmas cuando intentamos taparlos. Estas son algunas recomendaciones. Esto sí que es muy importante, y lo ve uno por montones. Es encontrar el teclado o el elemento con el que interactuamos pegado a la unidad de control. Eso es completamente absurdo. Si fuera así, lo tendría integrado en un solo módulo. Es lógico que debe quedar el teclado en la parte externa y el panel de control en la parte más guardada o protegida. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se hace esta recomendación? Cuando yo ingreso a mi establecimiento, el sistema de alarma me da un tiempo para yo poder dar mi clave y apagar la alarma. ¿Qué pasa si el que entra no soy yo sino un ladrón? Igual el sistema me da el mismo tiempo. Y si en vez de yo dar la clave, lo que hago es, si el panel está al lado, es básicamente cortar los cables y ya el sistema quedó completamente vulnerado. Por eso no debe quedar nunca el teclado pegado al sistema de control o al panel central. Y eso se ve por montones aquí en muchas partes. En todo Colombia se ve eso, por el afán o la urgencia de los técnicos y por la falta de capacitación o conocimiento de que eso no se debe hacer. Más adelante vamos a una foto donde se muestra, por ejemplo, ese caso. Bueno, el sistema de transmisión inalámbrico o de soporte remoto tampoco debe quedar en la parte externa, porque obviamente el ladrón también lo que hace va a intentar es ingresar y en vez de dar la clave, dañar el elemento de transmisión. Otra cosa importante es que cada sensor que coloquemos al sistema de alarma debe tener una zona asignada. Aunque el sistema puede tener muchos sensores en una sola zona, lo conveniente es que tenga sensor por zona para poder tener una detección muy puntual. La sirena, como la vimos ahorita, como les comentaba hace ratico, debe quedar lo más alto posible y tratar de que ese cable sea protegido, si se puede, con tubería metálica. Lo importante es que no quede expuesto. Y de acuerdo a lo que les conté ahorita, pues es bueno hacer pruebas periódicas del sistema, ¿no? De determinados tiempos, periodos de tiempo, hacer pruebas de que todo funcione correctamente. También es recomendable no asignar tantas claves. Uno va a hacer donde hay clientes que quieren asignarle claves a casi todos los empleados. Entre más claves le coloquemos al sistema, pues más vulnerable se va tornando. Este es un caso típico donde vemos el teclado y justo al lado está el panel de control y lo que es peor está el sistema radio. Ahí lo que ustedes ven es la antena del sistema vía radio. Justo aquí a este lado estaba la puerta, entonces si yo soy el ladrón, entro y en vez de ponerme a dar claves y adivinar cuál clave es, pues sencillamente lo que hago es quitar la antena y tratar de destruir ese panel y ya quedó el sistema vulnerado. Ahora, en ese caso, ¿eso fue culpa del instalador o el cliente final ahí, el propietario o el administrador de esa propiedad? Generalmente el cliente no sabe. El cliente interviene en la ubicación del teclado. Realmente en el panel él ni siquiera sabe para qué es, realmente. Lo que sucede es que el técnico, por facilidad, por comodidad, por hacer las cosas rápidas, ¿Pero el técnico del instalador o el técnico...? El técnico que instala el panel. Okay. Él es el que comete ese error. En otros casos, porque el sistema vía radio es muy exigente para que pueda transmitir. Entonces, para poderlo verificar que la señal llegue óptima, buscar puntos, y ellos ubican el punto y rápidamente saben que el punto más fácil es el que esté más cerca de la puerta, para no perder tiempo. Entonces colocan el panel, el radio, muy cerca de la puerta. Es un error garrafal. Es decir, eso ahí no hay nada. Es como yo tener mi caja fuerte y la clave de apuntar el papelito y colocarle encima de la caja fuerte. Es totalmente absurdo. Perdón, ¿hasta qué punto esto es más una concepción de la seguridad en el sentido de que la gente pone de pronto un sistema por ponerlo, por cumplir un presupuesto, por poner una cámara o un panel de alarma o un PID, como por ponerlo, como por cumplir, y no realmente hay una concepción de la seguridad más amplia, más integral, de que son sistemas realmente que tienen que tener, digamos, aquí se ve hasta la planta telefónica
empresas ahí pegadas, Sí. todo junto. No hay como un departamento de seguridad en las empresas, hay una conciencia de la seguridad, de que es algo profesional, que tiene que hacerse bien, que tiene que tener un presupuesto, se tiene que instalarse bien, que tiene que tener un mantenimiento, una capacitación, que es una ciencia, que no es simplemente algo como un detalle más que se pone en una instalación como por cumplir. Me parece, pues, viendo esta foto. Hay una suma de todos. Lo primero es que en las planes de incendio sucede mucho lo que usted comentaba primero, y es que siempre se trata de colocar lo mínimo para cumplir con la póliza de incendio o de daños, pues. Entonces, básicamente tratan de buscar que las pólizas generalmente no son muy específicas, simplemente habla de un sistema de detección de humo y incendio a través de detectores de humo, y lo que hacen es colocar detectores lo mínimo posible sin buscar normatividad, simplemente por cumplirle a la aseguradora. En cuanto al sistema ya de intrusión, de hurto, ahí es un poquito más de parte y parte. Por un lado, los clientes no saben, la idea es que quien va a vender un sistema de estos realmente lo va a asesorar de cómo debe ser su sistema. Y por otro lado, el gran falencia que tenemos, que cada día ha sido por fortuna menor, es que los técnicos o las personas que instalan no tienen capacitación o no saben por qué lo hacen. Si simplemente alguien les enseñó a hacer este error y lo siguen practicando porque así les rinde, porque así lo hace más rápido. Pero realmente tener la conciencia de que se está cometiendo una falla tremenda ahí. ¿Sí? Y ahí también se ve la carta de estándares, ¿no? De que tiene que estar en la carta de distancia de los... Claro. Fíjense que el cable del teclado es como sale dispuesto. Entonces, perdón, este cable que está ahí, así es el teclado, va amarradito con amarres plásticos y va hasta el teclado. César, yo creo que esa falla también tiene que ver con la empresa que presta el servicio de monitoreo directamente. Por supuesto. Porque esas Es la mayor empresas responsable. deben de tener unos estándares de instalación. La mayoría de estas empresas presentan personal totalmente capacitado, que son los auditores, que cuando van a recibir una instalación, ya sea de un instalador que no pertenezca a estas empresas o que pertenezca a las mismas, tienen que ir auditados y verificar que estos errores no se presenten. En eso consiste la asesoría que le da una compañía de monitoreo a cualquier usuario. Claro. Lo que sucede es que la figura normal de cualquier compañía de monitoreo de alarmas es que el panel lo instala un tercero, casi siempre es un contratista. Pero debiera tener y máxime si la compañía es certificada por un ISO, tener un auditor de calidad que después verifique si la instalación cumple con las normas y le den visto bueno para que pueda ser entregada. Pero desafortunadamente en la mayoría de los casos no sucede eso. Y se encuentran luego estos casos, pero por montones. Cuando se encuentra siempre en el teclado y se edita el panel central, el cerebro del alarma. Por fortuna cada vez los técnicos están formados en compañías, se interesan más las compañías de seguridad de alarmas, de monitoreo de alarmas, en que los técnicos tengan formación ya específica sobre seguridad, pero todavía se sigue replicando los errores mucho. Y también en parte del cliente, cuando son compañías muy grandes y las de áreas de seguridad no intervienen un poquito en esto para estar pendiente de qué sucede. O falta también un consultor. En muchas veces, si el proyecto es muy grande, es bueno tener una compañía que les apoye en esa parte. Eso es con respecto al sistema de intrusión. No sé si hay otras inquietudes. Pasamos al siguiente, que es circuitos a la televisión. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Bueno, el siguiente subsistema que vamos a ver, que es ya muy popular, es el circuito cerrado de televisión. Para comprender un poquito el circuito cerrado de televisión, pues traje algunos conceptos importantes que es bueno tener claros. Lo que tiene que ver con el circuito de la televisión es bueno tener una información clara de que lo que hace la cámara es tomar unas fotografías y ponerlas en una secuencia y armar un video. Nosotros conocemos como tiempo real a 30 cuadros o 30 imágenes en un segundo. Cuando tenemos esa secuencia de 30 imágenes en un segundo, tenemos el tiempo real, lo que vemos en cine o la televisión. Cuando vemos este tipo de secuencias, podemos ver las imágenes o lo que está pasando en tiempo real. Esos son 30 cuadros por segundo. Eso es en América. Eso está estandarizado con el estándar NTSC, que es el americano. El PAL es europeo, allá son 25 cuadros por segundo, pero el tamaño es diferente. Acá también tenemos un estándar en cuanto al tamaño.
Otro elemento importante es el formato de la cámara. La cámara tiene un elemento por dentro que es el que recibe la luz y la transforma por energía eléctrica, y tiene un formato y un tamaño que nos va a permitir tener una imagen con ciertas características. El tamaño de la imagen es importantísimo porque cuando vemos una grabación de un evento, casi siempre lo que queremos verlo es grande. Entonces, cuando vemos la reproducción de ese video, lo vemos pequeñito, y cuando queremos verlo grande se vuelve terrible, se pixela. Y es porque no se tuvo en cuenta en el diseño que el equipo fuera capaz de grabar en tamaños grandes. Entonces ahí están los conceptos del tamaño de la imagen, lo que es el CIF. El CIF es más o menos el tamaño de lo que movemos un video en internet, pequeñito, que cuando lo estiramos se vuelve terrible. Luego viene 2 CIF, que es el doble tamaño, 4 CIF, que es 4 veces CIF, que es casi la pantalla completa, y D1, que ya es full tamaño. Es decir, cuando yo veo un video grabado en D1 o en 4 CIF, puedo verlo full tamaño y se ve perfectamente la información. Las cámaras también tienen un elemento importante que es la sensibilidad, y es la capacidad de tomar la imagen o de ver algo con cierta cantidad de luz. Definitivamente la cámara necesita iluminación para poder ver imágenes, puesto que se rige bajo la ley de la óptica de que la luz refleja en el objeto, y eso es lo que percibe la cámara. Entonces las cámaras también tienen nivel de sensibilidad, las cuales se miden por los lux. Entonces hay cámaras más sensibles, o sea que pueden ver con menos cantidad de luz, y otras menos sensibles. Para tener idea, una cámara con muy poca sensibilidad, estamos hablando de unos 2 lux. Si la vamos a ver en la vida real, ese fenómeno sucede mucho con los celulares. Bueno, cada vez sucede menos porque se está mejorando la tecnología, pero los celulares tienen cámaras cuyo elemento es un CMOS que es muy poco sensible. Entonces, para tomar la fotografía se dan cuenta que se requiere buena luz. Si tomo la fotografía con poca luz, se ve bastante mal. Ahí las cámaras blanco y negro tienen una gran ventaja, y es que una cámara blanco y negro tiene mucha más sensibilidad que una cámara color. O sea, puedo ver imágenes aún con muy poca iluminación. Una buena cámara o una cámara muy sensible es la cámara que tiene alrededor de una sensibilidad medida en 0.01 lux. Ahí ya hablamos de una cámara bastante sensible que puede ver con muy poquita iluminación, puede seguir emitiendo señales útiles. Es importante también tener en cuenta los cambios de luz del entorno, sobre todo en ambientes externos, parqueaderos o perímetros, donde obviamente la escena cambia de acuerdo a la hora del día. Entonces ahí se manejan lo que son los lentes con autoiris. Es decir, que cuando hay mucha luz, la cámara tiene lente, trae un elemento que se cierra para que no entre tanta luz y pueda obtener una imagen óptima. Y cuando hay poquita luz, llega la tarde, el iris se abre para que entre más luz. Y también hay otro elemento de compensación de contraluz. Al igual que nosotros o los ojos nuestros, cuando estamos en un ambiente oscuro y salimos a un ambiente con mucha luz, tenemos un fenómeno de compensación, de contraluz. O si estamos en un ambiente oscuro y afuera, en una puerta y afuera hay mucha luz, si alguien se para ahí, seguramente no la vamos a poder ver, o se ve muy oscura la cara de la persona. Hay elementos que permiten compensar esas luces, esa iluminación, y tener una imagen aceptable. Entonces hablamos de backlight compensation, WDR y otros elementos adicionales. Y volvemos a la topología que hemos visto ya antes. En este caso, el equipo central es el DVR, el grabador digital y video. Hoy en día, bueno, vamos a partir de 2 pedacitos, que es el circuito de atención análogo y el circuito de atención IP. Aquí es importante hacer esa aclaración porque sucede que cuando uno va a visitar a un cliente, el cliente lo que dice es: yo quiero un circuito de atención IP porque quiero verlo por internet. Cuando en realidad cualquier circuito de atención análogo también lo puede ver por internet. Es un concepto bastante errado, puesto que el DVR, que es el que recibe las cámaras análogas, se puede conectar a internet y puedo ver perfectamente las cámaras análogas a través de internet. Aquí los elementos de entrada, por supuesto, que son las cámaras de todo tipo. Hay cámaras, mini cámaras o microcámaras, minidomos, cámaras bala o bullet, cámaras profesionales, box, o los domos PTZ. PTZ son las siglas de P de panning o paneo. Yo puedo mover mecánicamente la cámara de forma horizontal. La T es de tilt, movimiento vertical, y la Z es de zoom, donde yo puedo hacer un acercamiento óptico a puntos específicos. Hay cámaras también encubiertas o ocultas en diferentes tipos de elementos para que no se sepa que se está grabando, ¿cierto? Tenemos también elementos de interacción, como puede ser un joystick, donde podemos, a través de ese elemento, mover el domo, podemos acercar a diferentes
elementos. Y desde luego tenemos un elemento aquí nuevamente de transmisión hacia afuera, que es el internet. Desde luego que cuando ya conecto mi equipo de a una red de datos, pues yo puedo a través de mi misma red o a través de internet acceder a las imágenes siempre y cuando tenga el permiso o las claves apropiadas. No sé si aquí de la parte de análoga hay alguna duda o pasamos a IP. ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Es que hay mucho tema, realmente es un tema bastante largo, entonces vamos a tratar de compensar. El circuito de tradición IP ya es, digamos que un sistema ya vigente hoy en día y cada vez lo va a hacer más. Yo diría que en unos 5 o 8 años va a ser completamente el sistema más viable. Hoy en día, si me preguntan cuál sistema colocar, yo le diría que al usuario final depende de dos elementos. Uno, de su presupuesto. Si tiene muy buen presupuesto, váyase por IP. Si el presupuesto es limitado, entonces hágase la pregunta o verificamos cuántas cámaras tiene. Si te hablamos de 1 o 2 cámaras, podemos irnos con IP. Pero si son más, 4, 8, 16 cámaras, definitivamente el sistema a manejar es análogo. Los resultados son muy aceptables, aún siendo análogo, y el manejo del ancho de banda es bastante bueno en el mundo análogo versus el mundo IP, que es muy exigente. Igual aquí también tenemos las cámaras. Tenemos la opción también hoy en día de convertir una cámara análoga al mundo IP. Simplemente colocamos un aparato que se llama encoder, se conecta la cámara análoga a ese aparatico y ese aparatico se pega a la red de datos y ya tenemos la cámara digitalizada. Tenemos cámaras hoy en día de tipo, se llaman cámaras hemisféricas. Son cámaras que tienen la capacidad de ver completamente todo el escenario, colocándolo en el techo, puedo ver completamente todo el escenario gracias al lente que es ojo de pescado y a la tecnología megapíxel. Entonces yo puedo ver absolutamente todo lo que pasa en este escenario con una sola cámara en el centro. Y tenemos diferentes tipos de cámaras IP, igual que en el mundo análogo. Hay cámaras de diferentes formas, dependiendo de las necesidades. Tenemos elementos también para interactuar, podemos ver los domos, y también son obviamente IP, se pegan a la red de datos a través de un punto de red. Y todos finalmente convergen en un switch de la red, y de ahí nos pegamos también a internet, y igual podemos ver todo desde afuera a través de unos permisos. Miremos acá unas notas importantes. Lo que les contaba ahorita, tanto las cámaras IP como las cámaras análogas definitivamente se pueden ver por internet. No tiene que ser cámara IP para poderse ver por fuera en internet. Aquí lo coloqué esto, es interesante tenerlo en cuenta porque el elemento que convierte la luz en electrones o en electricidad es un pequeño elemento que está en la cámara. Primero se llamó CMOS, las primeras cámaras, en realidad las primeras cámaras hace muchos años atrás tenían un elemento que llamaba Vidicom. Yo por aquí traje un aparatico de esos para que veamos un poquito de eso. Esto era el elementico que convertía la luz hace muchos años atrás en corriente eléctrica. Después vino el CMOS, que es mucho más pequeño, que tiene la deficiencia de lo que les contaba de necesitar bastante luz para poder funcionar bien. Luego ya vino el CCD, que es este que está aquí pequeñito, no sé si quisieran pasarlo, este que está acá, ¿sí? Y ahí me quiero centrar un poquito, y es que los mayores fabricantes de este elementico pues son las dos fábricas Sony y Sharp. Entonces cuando a una persona le cotizan o le presentan una propuesta de cámaras, le colocan grande CCD y grandotote Sony, para hacerle creer a la persona que la cámara es marca Sony, cuando en realidad lo único que Sony que hay es un pequeño elemento de la cámara, y no completamente la cámara. So, pueden ser cámaras marca NN y colocan grande Sony cuando en realidad únicamente es el CCD. Y ya ahí pasamos a otras tecnologías como el Pixie, que ya son otros elementos un poquito más sofisticados que permiten tener unas ventajas grandes a la hora de resolución y calidad de la imagen. Lo que les contaba, análogo IP depende mucho de lo que les contaba de presupuestos, de cantidad de cámaras. Definitivamente es importante que si se coloca, si se va por la opción IP, preferiblemente se tenga una red diferente a la red de datos, puesto que el video es muy pesado y puede generar problemas en el tráfico de los datos. Para ponerles un ejemplo, una cámara IP megapíxel típica puede estar consumiendo alrededor de unos
5 megas de ancho de banda. Quiere decir que si yo tengo 10 cámaras, me consumo 50 megas, la mitad de mi red normal. Y si quiero ver las cámaras hacia afuera, tendría que tener un enlace de 50 megas dedicado, que cuesta una cantidad de dinero bastante grande. Entonces, por esa razón, hoy en día, si no tenemos un presupuesto grande y tenemos muchas cámaras, no es muy viable, por lo menos hoy en día, irnos con el mundo IP. Hay que esperar que mejoremos nuestras redes, que tengamos redes mucho más veloces y los costos se reduzcan en cuanto al servicio y en cuanto a los equipos. Las cámaras, por supuesto, a nivel ya del mundo IP, pues empiezan a jugar como cómo va a ser el diseño de esa cámara, o cómo va a ser cómo va a operar la cámara. Entonces decidimos que la cámara IP localmente grabe a una calidad alta, pero que transmita hacia afuera en una calidad más pequeñita para que no consuma mucho ancho de banda. Entonces ya cuando la cámara tiene diferentes streams de video, yo puedo programar para que la cámara tenga diferentes streams con diferentes calidades. De esa manera logro tener localmente grabaciones de alta calidad sin afectar poco la red interna, la intranet, pero hacia afuera, que es el problema grande, transmitimos en calidades más pequeñitas para que el consumo sea más pequeño. Y desde luego hay un sistema que está en mitad entre el mundo análogo y el mundo IP, se llaman sistemas híbridos. Son equipos, máquinas, tarjetas que pueden recibir las cámaras viejitas, entre comillas, análogas, pero que además ya traen el software con la capacidad también de recibir ahí mismo las cámaras IP. Entonces es una forma de poder migrar al mundo IP sin necesidad de botar las cámaras que tenemos o las redes que ya están tiradas. Se coloca un equipo híbrido. Aquí traigo unas fotos de las cosas que se hacen mal hechas. Esto es un parqueadero. Lo que ustedes ven es una cámara que está a la altura de, no sé, unos 70 centímetros del piso. Ustedes ven el adaptador ahí a la mano, todo está a la mano, agarradito con cinta, los tornillos a medio colocar. O sea, es un desastre. Por si fuera poco, esa es una cámara bala que no es para esa aplicación con toda esa cantidad de contraluz que ustedes ven allá de fondo. Entonces, esa es lo que realmente se tiene, es muy pobre. Y la forma de vulnerarla es, pues, de niños, no tiene lógica. Bueno, aquí no sé si en este caso es mejor que aquí en el computador. Este es una cámara en un exterior del edificio, y lo que ustedes ven ahí es puro cable expuesto, donde obviamente el sol y el agua van a acabar con eso rapidísimo, y si se quiere cortar, pues es muy fácil. Lo ideal es que las cámaras bajo condiciones, el cable llegue a través de tubería metálica hasta el interior de la cámara. Aquí, si ustedes pueden ver, la cámara está sostenida con pura cinta de enmascarar. Es otro gran problema, y es el postventa. La parte de postventa es terrible. Casi siempre a la hora de vender todos somos muy buenos, todos somos expertos y se vende cualquier cosa, pero a la hora de mantener ahí es el tema del gran problema, porque el técnico no viene, no aparece, o viene al mes, y si viene a hacer este tipo de cosas. En vez de solucionar el problema, lo que hizo fue pegar todo eso con cinta y bueno, terrible. Aquí lo que vemos, ese cable que ustedes ven allá, es el cable de la camarita que está ahí arriba. Es un cablecito pegadito con silicona, creo, no sé si será con silicona. Y esa es una cámara que no es especializada para esa aplicación, está bastante alta, y lo que está viendo es el patio que está aquí en la parte de abajo. Por supuesto que lo que debe ver es muy poco, o ve gente, pero no sabemos quiénes son. Ahí es bueno tener en cuenta que hay unos conceptos importantes a la hora de tener imágenes. Yo quiero identificar cosas o quiero reconocerlas. Si yo quiero identificar y saber que hay gente trabajando, pues me voy con una cámara de cierta resolución. No tocamos el tema de resolución, pero es la oportunidad. La resolución permite que la definición de las imágenes obtenidas sean de mejor calidad, y eso se mide en líneas de resolución. Entonces, en el mundo análogo, las cámaras más malitas, más pobres en líneas, están alrededor de los 420 líneas o 380, son muy pobres, y cuando uno ve la imagen ve que el contorno de la gente es medio cuadriculado, ¿no? Son como medio virtuales, las personas aparecen ahí como raras. Una resolución intermedia, podemos hablar de unos 520, 540 líneas, 580 líneas de resolución. Y ya hoy manejamos prácticamente el estándar que es básico, es 600 líneas y 700 líneas, que ya es alta resolución. Entonces, ahí una camarita esta lo que ve realmente es, identifico que hay gente, pero no reconozco. A la hora de un evento, yo puedo saber quién fue el que lo hizo, por supuesto que no vamos a poder tener esa información. Ahí terminamos lo que es circuitos de televisión. No sé si hayan preguntas con respecto a esto. Esa última foto fue una clínica.
sale una DIAN, con toda la plata que reciben de nosotros y es lo que colocan. Esa es una oficina de DIAN. En este caso de Dadian, ¿quién es el cliente del instalador? Pues, ¿cómo se logró hacer ese tipo de instalación? Bueno, es buena la oportunidad para contarles que en Colombia está muy bien establecido el proceso, el canal de la instalación de un equipo de estos. Está el fabricante, hay muchas fábricas en el mundo grandísimas y muy buenas, otras muy regulibles. Están los distribuidores mayoristas, que son muy buenos. Está el integrador, las compañías que son los que diseñan, venden, instalan y mantienen los sistemas. Y está el cliente final. Esa cadena está claramente establecida. Entonces lo que hace el cliente final, tiene la necesidad de colocar cámaras, mira qué presupuesto maneja y empieza a buscar, o coloca en este caso, supongo que por internet hizo una convocatoria para invitar compañías para que cotizaran. Entonces vienen las compañías, miran la necesidad de colocar las cámaras en puntos que se requieren y empieza cada una a cotizar por su cuenta. Entonces cuando no hay un consultor detrás, cada una cotiza lo que le conviene, la marca que le conviene, con la que esté casada. En algunos casos saben que el que va a comprar o el que va a tomar la decisión le interesa mucho el presupuesto, entonces coloca cámaras económicas y manos de obra pobres, malas. Entonces cuando el asesor se da cuenta de eso, pues se tira por barato. En otros casos pues hay de por medio, si es sector público, algunos elementos por debajo que también influyen. Si es sector privado, tiene que ver mucho con el departamento de seguridad, que no sea un departamento bien capacitado, que no se apoye un consultor, sino que vaya y busque cualquier cosa a la mano, o se vaya rápidamente a buscar unas compañías que ve de tonto en páginas amarillas, cosas así. Pero en últimas, entonces, es falta de conocimiento de, en este caso, la DIAN, en el momento de escoger bien su Ahí falla de ambas partes, tanto el cliente final, que no se asesoró, aquí obviamente no se hizo adecuado, y gran parte de error la compañía integradora, que no hizo su labor como debe ser. El integrador tiene la obligación o la responsabilidad de ser el que asesora la compra a estas entidades y debe explicarles más o menos lo que les estoy contando a ustedes para que ellos puedan hacer una buena elección. Lo otro que se presenta grandemente es que cada integrador presenta una oferta, uno va a revisarla si son todas diferentes. Entonces quien decide no sabe qué hacer porque el uno decidió cámaras bala, el otro cámaras minidoma, el otro cámaras con infrarrojo, el otro no quería infrarrojo, el otro quería profesionales, el otro no IP. Entonces finalmente el que toma la decisión muchas veces decide por presupuesto o por algún tipo de afinidad con el integrador. Entonces no se tienen en cuenta los parámetros reales de definición. El tema de sensores de movimiento para activación de cámaras. Es un tema importante. ¿Es conveniente? Sí, claro que sí. De hecho, todos los deberes, que casi la gente no lo sabe, tienen entrada de alarma y salida de alarma. Yo puedo colocarle un DVR, un sensor de movimiento, un sensor de apertura de puerta, y a través de la salida de alarma yo podría que cuando la puerta se abra, a través de la salida de alarma prender una luz y que la cámara grabe. También puedo hacer muchas cosas más. De ahí para adelante yo puedo hacer maravillas. Lo que pasa es que nadie lo cuenta porque no sabe, porque no le conviene, o pues sencillamente porque por el afán y la premura de vender y hacer las cosas mal hechas. Pero uno puede hacer una integración con un DVR y hacer cosas grandes. Lo mismo sucede con los domos. Los domos también tienen entrada y salida de alarma. De forma tal de que yo puedo colocar un sensor en la puerta y que el domo, cuando esté mirando una cosa por allá y la puerta la abran, él inmediatamente se posicione en la puerta para verificar qué pasa. Eso todo lo puede hacer perfectamente una cámara, puesto que son cámaras que tienen entradas y salidas de alarma. Pero que usualmente ni siquiera el cliente lo sabe porque nadie le contó que lo tenía. ¿Sí? César, disculpame, ¿puedes explicar sobre video inteligente? Sí. Yo tenía unos videitos de analítica de video. La tendencia hoy en día, o a corto plazo, es que parte de la reacción frente a un evento de video la haga una máquina. ¿Por qué? Porque los operadores o las personas que están frente a un monitor rápidamente se agotan, se cansan, se desconcentran y pueden suceder elementos importantes en el escenario, como colocar objetos dentro del escenario, una bomba, o quitar objetos también, cosas que no son seguras, que se tienen que controlar, pero que un operador en un momento dado puede pasar por alto. Ya hay software que analizan eso, voy a mostrar enseguida un video, y ese software es capaz solito de verificar condiciones de anormalidad. Entonces él verifica que lo que está sucediendo no es normal, e inmediatamente genera una alarma visual, hace un pop-up o genera diferentes tipos de alarmas. Vamos a ver ese videito acá para que lo vean.
Les pido disculpas, el video que van a ver, los 2 videos que van a ver son videos de la fábrica Bosch. Nos lo facilitaron, pero obviamente muchas compañías lo tienen, no necesariamente esta compañía. Este es un sistema, una analítica que tiene que ver con objetos dejados en la escena. También puede ser al revés. Esto lo hace el software, empieza a seguir la persona, identifica el nuevo elemento en la escena y yo puedo programar desde mucho antes que esos nuevos elementos generen una alarma a partir de cierto determinado tiempo de quedarse quietos ahí. Entonces ahí ya tendríamos una señal de alarma donde el operador, aún si no se dio cuenta, pues el software es capaz de detectar. Eso, el DVR incluye eso, el software o es un software aparte. Realmente la analítica en el mundo análogo lo hace otro equipo. En el mundo IP la analítica la puede hacer inclusive la cámara. Ya hay fábricas que la analítica la traen embebida dentro de la cámara. Lo que se hace es que en algunos casos comprar la licencia de esa analítica. En el mundo, digamos, análogo, el DVR trae algo de analítica, algo muy, muy básico. Podemos hablar de conteo de personas. La analítica puede contar algunos fabricantes que son muy buenos en eso y lo incluyen en el paquete básico de un DVR o una tarjeta capturadora de muy buena marca. Entonces tienen algunas analíticas básicas. Remoción de objetos lo puede tener. Yo tengo un escenario y tengo un equipo muy especializado y que no se puede mover de ahí. Yo antes lo programo para que si alguien lo quita, se mueve el escenario, me genere una alarma. Entonces, en el mundo análogo, la analítica es básica, pero la puede traer el DVR, y si la quiero más completa, tengo que tener un elemento adicional. En el mundo IP, la analítica puede estar inclusive en la cámara, o ya en el equipo de grabación, o un software especializado. Otra pregunta, el DVR en las especificaciones trae como el tiempo de grabación. Sí, pues digamos que a la hora de escoger un DVR, hay varias preguntas o elementos que tienen en cuenta. Uno de ellos, que siempre se le hace al cliente, es ¿cuántos días quiere tener usted grabados ahí en su disco duro? Esto por si usted detectó el evento 8 días después. Detecta que faltó algo en su inventario, entonces usted va a buscar eso de 8 días, y lo que usted no quiere es que cuando vaya a mirar su grabación ya no exista, sino que todavía esté guardada ahí. Entonces hay que mirar el tamaño del disco duro. Para escogerlo, cada fabricante tiene unos tablitas para poder calcular eso. También la segunda pregunta es, el segundo ítem para escoger un buen DVR, tiene que ver con la resolución. En este caso con los cuadros por segundo. Lo que hace un DVR es que viene con cierta cantidad de cuadros por segundo como recurso total y se lo reparte la cantidad de cámaras que conecte. Entonces, si yo tengo un DVR de 30 cuadros por segundo, los más baratos o los más chiquitos, y le coloco 4 cámaras, pues obviamente cada cámara va a grabar 7.5 cuadros por segundo, ¿cierto? Es decir, que no graba en tiempo real, graba un poquito lento. Si yo quisiera tener 4 cámaras grabando en un DVR, 4 canales, en tiempo real, tendría que ser 120 cuadros por segundo. Para que al repartir los 120 en las 4 cámaras, cada cámara quede con 30 cuadros por segundo y grabe en tiempo real. Sin embargo, a manera de información, les cuento que el ojo humano realmente no distingue mucho entre casi que de 24 cuadros para arriba hacia adelante no distinguimos. Hay algunas personas que sienten cierto malestar, pero no hay mucha diferencia. En la vida real, 30 cuadros por segundo lo utilizan los bancos para las taquillas cuando cuentan dinero, porque ahí se necesita mucha velocidad, las cajas de cambios, algunos procesos industriales donde hay mucho movimiento. Es decir, es costoso además tener un grabador de 16 cámaras grabando a 30 cuadros por segundo cada cámara. Nos iríamos a 480 cuadros por segundo. Y un equipo que haga eso es costosito. Entonces, generalmente son los bancos, en los casinos, los talladores colocan cámaras para evitar fraude. De resto, lo normal es que utilicen entre 7.5, 10 o hasta 15 cuadros por segundo como máximo en la vida real. ¿Sí? Aquí vamos a ver el último videito que traje de analítica. La analítica puede llegar a puntos de identificar la velocidad si fue superada de un límite que nosotros definimos, si el carro se parqueó en sitio donde no debía, si el vehículo giró donde no debería girar. Puedo hacer seguimiento de vehículos.
Ahí lo que sucede es que definimos que un carro puede parar ahí, pero cierto determinado tiempo. Si se demora mucho más, el sistema inmediatamente avisa que ese vehículo se demoró más del tiempo de que está autorizado. Todo esto es analítica de video. Otra que es muy usual es la protección perimetral. La fábrica de licores de Antioquia tiene unas cámaras en todo su perímetro que lo que hace es identificar ella solita si alguien intenta ingresar. Inmediatamente detecta a las personas y genera alarmas. De lo que se compra es un software que tiene, porque eso en Estados Unidos son algoritmos. Sí, por supuesto. Entonces uno compra un algoritmo, un paquete de algoritmos, por ejemplo un algoritmo como ese, ¿qué costo puede tener? Bueno, depende del fabricante. Cada fabricante comercializa sus analítica a su modo. Algunos fabricantes, por ejemplo, traen esa analítica básica ya incluida en el equipo de entrada. Entonces usted mira qué cositas tiene. Si yo quiero ocupar más analítica, entonces me dice, vea, yo le vendo analítica versión 1, que incluye estas opciones a tal precio. La analítica versión 2, que ya tiene mejoras en tales cosas, y la analítica 3. Entonces cada fabricante tiene diferentes licencias para eso. Pero generalmente uno lo que hace es revisar qué analítica necesita y cuál licencia va a comprar. Y también se licencia por cámara. Yo compraría para ciertas cámaras que requieran analítica, pero no para todas. Entonces compro la analítica por cada cámara. ¿Sí? Bueno, vamos entonces para la presentación del tercer elemento, que es incendio. Bueno, para comenzar con el tema de incendio, es bueno saber pues, qué es el incendio o el fuego, ¿cierto? Porque lo que tratamos es de detectar oportunamente un conato de incendio. Entonces, lo que tenemos como definición es una reacción química entre oxígeno y combustible, después de alcanzar una temperatura de ignición donde se genera la llama. Cuando se presenta un fuego, pues tenemos presencia en muchos casos de humo, en otros casos se aumenta la temperatura, y en otros casos también hay presencia de gas o combinación de ellas. Todo depende mucho del elemento que genera el incendio, y ahí también depende mucho la selección del tipo de detector. Si lo que yo almaceno es papel, cartón, madera, lo más probable es que un incendio lo primero que se presente es humo. Si lo que yo almaceno ya son combustibles, pinturas, cosas así, lo más seguro es que lo que se genere primero es aumento de temperatura. Entonces yo debo escoger en un caso detector de humo, en un caso detector de temperatura. En otros casos también depende mucho de qué tan contaminado sea el ambiente. Si es una compañía donde hay mucha polución, pues tengo también escoger un sensor que no genere falsas alarmas. Y igual sucede si es ambientes muy delicados, como un cuarto técnico o un rack de computadores, una base de datos, un equipo muy especializado, donde hay elementos que son capaces de detectar los conatos mucho antes de que se genere. Cuando apenas el cable por allá adentro de un toma corriente se empieza a calentar y a ionizar el ambiente. Hay equipos que son capaces de aspirar el aire del ambiente, entra una cámara donde analizan el aire a nivel de láser y detecta que hay partículas de iones cargadas producto de ese posible incendio que se puede generar. Entonces depende mucho del sitio, de lo que queramos detectar y qué tan rápido queramos detectarlo. Desde luego que la detección de incendio es importantísima porque salvaguardamos vidas y porque salvaguardamos los activos de todos nosotros, de los clientes o de las personas. Entonces, en Estados Unidos es prioridad 1A. De hecho, ningún edificio puede ser abierto sin que antes sea revisado que el sistema de incendio funcione. Aquí no importa, acá realmente nos acostumbramos que todo inauguran sin terminar, no importa, y arranca de inaugura. Realmente deberíamos ser más estrictos con lo que es la parte de sistemas de detección de incendio. Aquí quise traerles una escalita de los diferentes tipos de detectores y qué tan rápido detecta el conato. El primero es el que les conté, es el elemento que tiene una cámara láser y que aspira, chupa el aire del sitio y analiza a nivel molecular qué está pasando en el ambiente. Luego vienen los detectores de humo, de diferentes tipos, cuando ya tenemos presencia de humo. A medida que vamos llegando hacia la parte de allá, pues vemos que son menos
eficientes. Hay detectores de llama, luego viene el detector de calor. El detector de calor realmente es un sensor que se dispara cuando la temperatura llegó alrededor de los 54, 52 grados centígrados, o cuando la temperatura aumenta muy rápidamente, la rata de incremento es rápida. La temperatura obviamente no es un fenómeno físico que sea rápido, no es que en 5 segundos estemos bajo cero y luego subamos. Cuando sucede eso porque es algo extraño. Entonces un sensor de esto de temperatura lo que hace es verificar ese aumento de temperatura rápidamente y generar un sistema, una señal de alarma. Y están los sprinkler, que son los rociadores de agua, son los más ineficientes, se disparan ya cuando todo está chamuscado, ¿no? Básicamente. Aquí está la topología, la misma cosa, un panel central, una red de sensores de todo tipo, como los que vimos ahorita. Hay palancas de botones de activación para cuando uno presencia o se está dando cuenta del conato, activarlo manualmente. Y por supuesto hay teclados con el cual nosotros interactuamos con el equipo y podemos verificar qué está pasando. Tenemos también la posibilidad de conectarnos hacia afuera con central de alarma o con un centro de control que haya dentro del edificio. Pero la topología básicamente es lo mismo. A manera rápida, así como información, pues hay varias, como les contaba, de diferentes tipos de detectores. Está el detector de humo, enseguida miramos un poquito cómo funciona. Está el térmico o termovelocimétrico, que es el que les contaba que aumenta rápido la temperatura. Están la combinación de ellos, que hace un dual tech, combina ambos elementos. Y hay también detectores químicos para detectar ciertos gases. Está el de aspiración, que es el que les contaba la cámara láser. Y obviamente están los activadores manuales o pull station o palancas de activación. Esta es básicamente cómo funciona un sensor de humo fotoeléctrico. Por dentro está esta cámara, donde hay una iluminación LED, y obviamente el habitáculo donde está la luz es limpio y la luz pasa sin ningún problema al receptor. Cuando aparece un incendio y empieza a generarse humo, el humo ingresa, oscurece la cámara y no interrumpe el paso de luz y se genera la señal de alarma. Ese es básicamente el principio fotoeléctrico de un detector de humo. Hay otro tipo de detector que se sigue utilizando en Colombia, pero que ya están prohibidos en otros países. Es el detector iónico. El detector iónico es un elemento que es capaz de detectar la presencia o el inicio de un incendio por la ionización del aire. Pero el gran problema que tiene es que tiene un pequeño elemento por dentro que es radioactivo. Utiliza materiales radioactivos para poder detectar ese fenómeno que sucede en el aire cuando se ioniza producto de un conato de incendio. Por supuesto que al ser elemento radioactivo genera contaminación. Entonces ya en países mucho más avanzados que nosotros ya lo prohibieron. Acá seguimos colocando esos aparaticos. Lo otro es que son elementos que tienen una vida útil limitada. Después de cierto determinado tiempo hay que quitarlos porque ya no funcionan o ya no son eficientes. Hay 4 tipos de tecnologías en sistemas de incendio: el convencional, direccionable, analógico y algorítmico. El convencional básicamente es tener un lazo y colocar X cantidad de detectores, dependiendo de cada fabricante, 10, 20 detectores. Cualquier detector que genere señal va a reportar como alarma de la zona 1, sin importar cuál de ellos es. Simplemente reportan que hay una señal en esa zona. Eso se llamaría una tecnología convencional. Está la tecnología direccionable, y es mandar un bus de datos. Acá ese bus pegó diferentes sensores, y cada sensor tiene una forma de poder colocar un número, bien sea a través de un rota-switch que tiene por dentro. Entonces cada vez que se activa uno, él es capaz de identificar cuál de ellos fue el que se activó de forma puntual. Eso se llama direccionable. La tecnología analógica es una tecnología que, al igual que la anterior, puede direccionar los elementos, pero tengo la posibilidad de que en el detector pueda cambiar la sensibilidad de cada detector, que sea más o menos sensible dependiendo del ambiente donde lo ubique. O sea, es un detector más o menos inteligente. Y está ya, digamos que las nuevas tecnologías donde ya se pueden generar mucha más inteligencia en la parte del panel central. Ese es el tema de incendio. No sé si hay preguntas. Pasamos al siguiente. Quería recalcar ahí que a pesar de que a partir del 2010 con la actualización de la NSR10 ya se ha pues como establecido más la normatividad para esos sistemas, hasta ahora es que se está empezando
empezando a exigir por parte de los bomberos de cada municipio cuando hacen las licencias de construcción. Entonces se está viendo mucho que incluso edificios residenciales que nunca se han preocupado por el tema del sistema de alarma de incendios, ahorita lo están buscando y a última hora porque los bomberos no les dejan abrir, no les dejan iniciar operaciones. Sí, eso es Mauricio. Por fortuna ya comenzamos a tener unas políticas claras, inclusive a nivel de legislación nacional, a través de leyes que van a permitirnos rápidamente exigir ese tipo de políticas en cuanto a detección de incendio. La idea es que en un futuro muy próximo pues, la gente se vea obligada a colocar esos elementos porque la ley no le va a permitir abrir su edificio. Y hoy en día ya hay posibilidades y están, como lo dice Mauricio, estas entidades autorizadas para poder exigir este tipo de cosas, teniendo en cuenta que estamos salvaguardando vidas. Vamos a pasar entonces al tema de control de acceso. Bueno, la misma historia, un panel central, que es el cerebro, que se llama también la controladora, y una serie de elementos o periféricos adicionales, externos. Están los elementos de entrada, que pueden ser lectores de proximidad a través de tarjetas de proximidad o a través de tags o llaveros de proximidad. Unos botones de salida para poder abrir las puertas, unos sensores de estado de puerta. Casi siempre este elemento se quita o no se coloca bien. Se trata de que este elemento puesto en la puerta nos va a indicar si la puerta se quedó abierta, de manera intencional o accidental. Entonces uno programa para que si la puerta se quede abierta, pasado un tiempo X, el sistema informe que la puerta se quedó abierta y verifiquemos qué está pasando. Y también el sistema de control de acceso permite generar alarmas, funcionaría como una alarma. Si la puerta, yo la tengo con sistema de alarma armado y alguien abre la puerta sin identificarse, sino que la abre violentamente, el sistema genera alarmas y puedo pegar la sirena y generar una alarma. También hay otro tipo de lectores de reconocimiento facial, hay lectores de geometría de mano, hay lectores de huella, esto se llama tecnología biométrica y vamos muy adelantados, ya podemos tener inclusive hoy en día lectores de patrón vascular, es decir, lectoras que son capaces de leernos por dentro la forma como están irrigadas las venitas. En cada persona esa irrigación es diferente, entonces también tenemos la posibilidad, lectores de iris, bueno, hay una cantidad de tecnología y es bueno saber, volver a lo mismo, dependiendo del usuario, escoger cuál es la tecnología ideal. Desde luego tenemos la conexión a la red y la posibilidad de conectarnos a través de un PC pegado a la red, de poder verificar qué está pasando. Pero entonces, ¿para qué sería el control de acceso? ¿Cuál es la idea? Lo que tratamos de hacer con un control de acceso es precisamente controlar el ingreso a ciertas áreas o al edificio o a determinadas áreas bien sea el personal interno de la compañía o los visitantes. Entonces, a través de unos elementos como los que acabamos de ver y de unas reglas de control que se tienen que definir. Entonces se definen horarios en los cuales ciertas personas van a poder entrar, puertas a las que ciertas personas pueden entrar, áreas a las cuales se puede ingresar y a las personas se pueden meter a esas áreas, y en total lo que se pretende es manejar unas reglas de juego, unas reglas de control para que la persona pueda ingresar a ese sitio a ciertas horas y a ciertos días de la semana, y si lo hace por fuera de esas reglas, pues no lo deja entrar. La otra cosa importante es que si la persona intentó ingresar y no pudo hacerlo porque no estaba autorizada, también queda el registro de que intentó hacerlo y podemos tener un control. El sistema, por supuesto, nos puede dar ese tipo de reportes. Nos puede pasar reportes por empleado, por áreas, por departamentos, por meses, por días, por muchas formas, dependiendo de cada fabricante, podemos tener ese reporte. El control de acceso es de los elementos que más fácilmente o de una manera muy fuerte se puede integrar con el circuito cerrado de televisión. Entonces, el control de acceso yo puedo perfectamente pegarlo de una manera, digamos, por hardware con el circuito de televisión, es una integración que se llama integración por hardware. Y en algunos casos, dependiendo del fabricante, se puede hacer integración por software. Es decir, que el DVR se pega a la red, el control de acceso se pega a la red y podemos ponerlos a hablar juntos a través de software.
Y desde luego el sistema puede y debe funcionar de manera autónoma, es decir que aunque esté pegado a la red, si se cae la red, el sistema siga funcionando sin ningún problema. Y por supuesto podemos tener combinaciones de tecnologías. En ciertas áreas más restringidas yo puedo tener lectores mucho más sofisticados, como un lector de iris. Lo utilizan, por ejemplo, me acuerdo ahorita, el cuarto de servidores del éxito. La ingreso son 2 puertas con iris. Entonces ahí se maneja un lector de iris. Y puedo tener otras puertas, un ingreso con tarjetica de proximidad y la salida con botón. Yo puedo hacer una combinación. Ya lo que es el control como tal sobre la puerta, pues se hace a través de diferentes mecanismos. Electroimanes, cantoneras, sistemas de esclusas, torniquetes o molinetes, como el del metro, talanqueras en el caso de parqueaderos, los cilindros que van de piso a techo, puertas eléctricas, en fin, cualquier elemento físico que obstaculice el paso a menos que se identifique la persona. Recomendaciones importantes, tenemos la de verificar muy bien el alcance, qué queremos hacer con el control de acceso, hasta dónde queremos llegar. Si queremos que aparte de que tengamos control de acceso, tengamos manejo de visitantes, tengamos manejo de parqueaderos, tengamos manejo de tiempo de asistencia, es decir, que yo pueda manejar el tiempo que labora la persona y tener informe de cuántas horas trabajó, si trabajó horas extras, ese tipo de cosas. Por supuesto, lo que hemos dicho en este rato, la parte de tecnología, definir muy bien qué lector es el apropiado. Siempre es importante pensar en momentos de evacuación, en caso de algo de emergencia, y deben tener los elementos para poder evacuar en caso de que pase un evento de estos y se pueda abrir, porque en una urgencia pues la gente no se acuerda de la tarjeta o de la clave, entonces hayan botones que puedan liberar las puertas. Ahí se hace la integración con el sistema de incendio, y llegamos a esa parte que cuando hay un sistema de incendio, la alarma, el sistema de incendio le informa al software, el software le dice al control de acceso que libere puertas para que la gente pueda evacuar. Podemos tener en cuenta a las personas discapacitadas, que un botón de activación o una palanca quede a una altura que una persona inválida o en silla pueda llegar a activarlo. Es importante también tener en cuenta que esa integración entre un elemento y otro está por normatizado, que el sistema de incendio es el que tiene control sobre otros y no los otros sobre él, puesto que es un sistema bastante delicado. La integración siempre se hace de manera que el panel de incendio es el que le da comandos a otros, pero no otros sistemas intervienen sobre él. Eso está como una norma. Y ahí terminamos con control de acceso. Ahí ya terminaríamos todos los sistemas y vamos a rematar con lo que es la integración. Para tener un poquito más de claridad les voy a mostrar unos videos en flash de 4 casos típicos de integración. Vamos a ver qué sucede cuando se presentan diferentes fenómenos dentro de una planta y cómo el software que integra todos estos elementos reacciona frente a esos eventos. Enseguida miramos qué pasó. Sí, no sé qué pasó. Vamos a ver acá rápidamente entonces la presentación y luego ver el videito de cómo funciona esta parte. Bueno, finalmente todo lo que vimos hoy en día se puede integrar. La idea es que todos esos subsistemas que acabamos de ver, así como rápidamente, finalmente todos se conectan a la red de datos y se pueden administrar en un sistema de integración y automatización, conocido como BIS en el caso de un fabricante como el Bosch, es Building Integration Systems, es un sistema de integración de edificios. Y lo que hacemos es básicamente tener un sistema completo donde se pueda manejar toda la seguridad del edificio. Voy a pasarme lo mismo.
building integration system offers a comprehensive platform for all building management and security needs. With an integrated suite of flexibly configurable software modules, it provides one single system for a wide range of environments and facility types. Based on a genuinely open protocol, esta presentación nos presenta que hace el fabricante, se lo llama en los videos que nos interesa. The building integration system serves as a hub for all vital functions. Its modules are perfectly harmonized. The automation engine controls all intrusion and fire systems and monitors vital building functions. Stored action plans guide the personnel in dealing with emergency situations. Espera un momentico, yo verifico para ver toda esta parte que es un poquito extensa y nos quedamos directo a la parte que me interesa. Esta es una integración que estamos verificando, integrarse con el monitoreo de equipos de la planta. En este caso, lo que pasó ahí es que una torre de enfriamiento se dañó y el software detectó lo que pasó y él automáticamente le envía una señal a la persona encargada de mantenimiento para verificar qué pasó con esa torre de enfriamiento. En algunos casos el mismo software es capaz de tomar decisiones y prender una siguiente torre de enfriamiento backup o hacer otro tipo de acciones que se requieran para poder no generar problemas. Esa es la integración básicamente con automatización. Vamos a ver la integración con... Esta integración ya es con la parte de ascensores y control de acceso. La persona se identifica a través de una tarjeta de proximidad y el sistema de ascensores está integrado y él le permite ingresar a la planta donde él va y se integra con el sistema de alarma. Aquí los sensores en rojo de la alarma están prendidos, pero como ingresó la persona autorizada, se apagan, enseguida pasan a verde, ahí ya se integró con la parte de alarma. Entonces lo que se hizo es que le permitió ingresar a la planta donde él labora, pero además también permitió apagar el sistema de alarma antes de que ingresara. También podría integrarme con aire acondicionado para que prenda el aire acondicionado antes de que la persona ingrese, o con el sistema de luces para que también controle las luces. Esta aquí es una integración con el sistema de CCTV y de intrusión. Aquí el sistema de intrusión detecta el ladrón, ahí está el sensor de movimiento detectando. Para el ejemplo, el cuarto de control está en recepción, pero generalmente ese cuarto de control está en un cuarto diferente y más custodiado. Inmediatamente las cámaras detectan, se integran y empiezan a buscar quién fue la persona que ingresó o por dónde fue el ingreso. Ese es el domo, lo que registró el domo. Y aquí está el video de la persona que ingresó. Los sistemas de integración permiten tener en las pantallas un software donde se despliega la alarma, qué tipo de alarma es, y un protocolo de qué debe hacer el operador para ese tipo de alarmas. El operador además puede en una pantallazo escribir qué hizo, a quién llamó, qué pasó, hacer todo un registro de todo lo que sucedió. Y vamos a ver uno acá. Que quería mostrar. Ahí están básicamente los que quería mostrar. Ahora sí volvemos acá a la presentación. Esos sistemas de integración pueden ser tan pequeños como se requiera o tan complejos y grandes como también el cliente lo necesite. Podemos integrar 2 subsistemas o los 4 y otros más adicionales. Lo otro interesante es que son sistemas modulares. Yo puedo ir creciendo de acuerdo a mi necesidad
y se puede hacer con especificaciones muy puntuales del cliente. El cliente puede inclusive pedir cosas que necesite en particular y se puede tratar de integrar. En este caso, para este fabricante lo manejan a través de unos motores. Entonces hay unos motores básicos y unos motores para cada subsistema. Acá vemos un pequeño ejemplo de lo que tiene ese edificio. El cuarto de control es el 1, donde está llegando toda la información. Lo amarillo pues obviamente es la red de datos. Y ya tenemos ahí varias cositas. El 9 es la parte de incendio, el 8 es circuito cerrado de televisión, en la parte ya del 6 es la controladora, control de acceso. Entonces podemos integrar prácticamente lo que queramos dentro de un edificio. Dentro de la estructura de edificios inteligentes o edificios modernos, pues encontramos una serie de elementos que concluyen dentro de un edificio. Entonces, en la parte del edificio está todo lo que tiene que ver con energía, con gas, aire acondicionado, pero también ya empieza la parte de seguridad, que es la parte de intrusión, la parte de fuego, control de acceso, y está por el otro lado todo lo que tiene que ver con la parte de comunicaciones. Luego tenemos la parte ya de la integración como tal, donde el sistema building integra la parte de intrusión, pero también puede hacer automatización. Y la parte ya de la integración como tal del edificio, donde yo puedo ya manejar otro tipo de elementos para que tenga control sobre parámetros de presión, temperatura, niveles de agua, otro tipo de cosas. Y donde queremos llegar en un futuro muy próximo es donde se integren tanto la parte de seguridad y automatización con la parte de comunicaciones, donde yo pueda tener, sobre todo con el crecimiento de del MIL-IT y la voz IP y toda esa cantidad de cosas, poderlas integrar de una manera sólida en un solo software, en una sola plataforma. Esto es lo que hace el BIS y tiene en este caso la posibilidad de interactuar con un poquito de todo esto. Como les contaba, es completamente modular, uno va creciendo depende de las necesidades y va licenciando todo de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga o que se quieran tener. Aquí básicamente está el edificio y podemos, de una manera resumida, tener sistemas integrados de detección de fuego, de intrusión, control de acceso, manejo de parqueaderos, videovigilancia, monitoreo perimetral, sistemas de perifoneo o de audioevacuación, salidas de emergencia, ruta de escape, sistemas de intercomunicación y la parte de automatización, ventilación, aire acondicionado, luces, control de persianas, toda esta parte la puedo integrar. Aquí gráficamente lo podemos ver. Dentro de la misma red de datos del edificio está pegado todo lo que son los diferentes subsistemas que ya vimos. La parte del panel de incendio, los sensores van pegados al panel central y el panel central va pegado a la red. La intrusión, los sensores van pegados al panel central y de ahí a la red. Toda la parte de automatización, se colocan módulos dependiendo del protocolo que se maneje en automatización, como les contaba, si es BACnet, si es Modbus, si es OPC, y se integran a la red de datos. Si es control de acceso, las lectoras van pegadas al panel de control, a la controladora, y la controladora a la red de datos. Si es un sistema de perifoneo, los parlantes van pegados a un amplificador y el amplificador va conectado a la red de datos. Igual sucede con el circuito de la televisión, las cámaras van pegadas a los DVRs, o si son cámaras IP, directamente a la red de datos. Y tenemos obviamente en otro punto el cuarto de control, donde tenemos un software que gestiona todo esto. Es una pantalla típica de un sistema de integración, donde vemos en la parte superior izquierda las alarmas que han pasado, en la parte inferior izquierda el plano de donde sucedió el evento, y en la parte derecha, pues como los protocolos que debe seguir el operador, qué debe hacer si se presenta ese evento. Pero puedo tener multipantallas, en cada pantalla tener diferente información. La que vimos ese ratico, pero podemos tener también pantallas especializadas para ver ciertas cámaras, otras para verlas todas a manera de matrices y otras para ver parámetros muy puntuales de monitoreo de temperaturas, presiones, en fin, lo que se requiera. Esta es una integración básica de incendio. Lo que sucede es que el detector de humo detecta incendio, se genera el pantallazo de alarma en el software a través del panel de incendio y comienzan a generarse una cadena de eventos. El software le da la orden al sistema de perifoneo o audio evacuación para que genere el mensaje o los anuncios pregrabados de alarma para que la gente evacúe. También el software le da la orden al sistema de control de acceso para que libere las puertas y las palanqueras se levanten para que puedan los vehículos salir y los carros de bombero entrar. Esta es una integración de intrusión.
El ladrón intenta entrar, el sensor detecta, le avisa al panel de alarma, el panel a su vez al software, el software le avisa, le da la orden al sistema de intrusión de video para que ubique la cámara más cercana y tome el registro y de ahí anuncio a la policía. Este es un evento de acceso. Básicamente la persona ingresa con su tarjeta de proximidad, la controladora verifica eso, le informa al software, le permiten ingresar, pero antes la cámara que está ahí cerquita toma una imagen de la persona que está ingresando, van y la comparan con la base de datos de la imagen que tiene la persona guardada, hace una video verificación y si está correcto pues le va a abrir para que la persona ingrese. Ese es básicamente lo que es una integración de todo lo que vimos anteriormente. Y con eso pues ahí terminamos la presentación. No sé si hay alguna inquietud, dudas, o si quedó claro. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación y ojalá hayan aprendido un poquito de este tema. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por asistir. Sigan pendientes de todas las informaciones que tratamos de darles muy seguido con la asociación. Recuerden, cualquier sugerencia, temas, cualquier tema que quisieran escuchar o que quisieran que tratáramos en una conferencia, pues nos pueden escribir, ingresar a edficiosmodernos.org para que también conozcan mucho más de lo que se pretende con esta idea de asociación. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Señores, antes de despedirnos, nuevamente muchas gracias. Solo para recordarles que en julio vamos a tener una próxima encuentro en Bogotá. Quizás no es un tema tan sexy como integración de sistemas, va a ser sobre nueva tecnología para techos, pero sin un buen techo, pues obviamente cualquiera de nuestras instalaciones no existe. Entonces, es de un conferencista caleño, cuyo nombre en este momento se me escapa, pero ya se comprometió para Bogotá en julio. Entonces, nuevamente, están todos bien invitados. Les esperamos ver ahí en Bogotá. Muchas gracias. Gracias.